Buenos días, mi hermano. Vamos a empezar orando en este día. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Queremos pedirte, mi Dios, que todo lo que digamos, lo que pensemos, sea para engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Una de las cosas que preocupa en estas fechas de pandemia, mis hermanos, es que muchos de nosotros, cuando no podemos asistir a las iglesias, vamos directamente al internet y vemos mensajes y estudiamos mensajes, inclusive los repartimos a los demás, porque pensamos que estos mensajes eh, pueden ser de provecho. Hay que tener cuidado porque dice la Escritura en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4, que no leeremos en este momento. Dice que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe y quedarán oídos a espíritus engañadores. Y efectivamente estamos en las épocas finales. Por ende tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poder nosotros revisar y lo que vamos a leer. Hace unos días recibí un mensaje de una persona que es un hombre de Dios, una persona que le tengo muchísimo aprecio y muchísima consideración y aparte de esto, mucho respeto, y me dijo que quería que yo hiciese algo. Quería que yo escuchase mensaje de un pastor y de una congregación y que emitiese mi opinión acerca de este pastor. No es mi costumbre hacer esto. Pero en vista de todo lo que se estaba moviendo allí, en vista de toda la situación que se estaba manifestando y que esto había causado que de alguna manera alguien tan respetable y de tanta consideración me pidiera que por favor yo mirara los mensajes, tuve la oportunidad de mirar el mensaje. Observé dos mensajes de este pastor y en los dos mensajes pude concluir, sin haber escuchado el resto de los mensajes, pude concluir que la doctrina que está predicando está conforme a lo que nosotros creemos y predicamos como doctrinas basadas en la Escritura. Digo esto porque es muy común que escuchemos palabras muy bonitas que no están basadas en la Escritura. Y esto es altamente peligroso. Pero una de las cosas que me llamó la atención de este predicador es que cuando estaba empezando su mensaje, estaba diciéndole a los hermanos que estaban allí escuchando en su congregación que iba a finalizar la serie. Ustedes saben que a nosotros también nos gusta en la congregación predicar por series. Y algunas veces creo que la serie es muy larga. Algunas veces creo que una serie de 3 o de 4 predicaciones puede tornarse larga. Pero este pastor me dio una lección increíble. Yo me quedé meditando cuando escuchaba la cantidad de mensajes que había dado y terminaba su serie con el mensaje número 250. Es decir, este pastor había cogido 250 mensajes para predicar sobre un solo mensaje. Es decir, con 250 predicaciones habló de las promesas de Dios. Pues bueno, yo quiero también hacer una serie a partir de hoy, pero esta serie no va a ser tan larga, no va a tener 250 capítulos o 250 predicaciones. Imagínense ustedes, hermanos, serían 250 domingos. A 50 domingos por año estaríamos hablando de 5 años. No, esta serie va a ser definitivamente más corta. Esperamos poder terminarla en 2 o 3 mensajes. Yo quiero hablar sobre algo que es muy importante, que se llama la voluntad. La voluntad es algo que el hombre tiene. Yo quiero que vayan conmigo, si les parece bien, a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios, este libro que algunos acreditan a Salomón, pero que sabemos que ha sido escrito no solamente por Salomón, sino por algunos otros que han puesto su sabiduría y su conocimiento allí. Salomón indudablemente aparece como uno de los autores principales, pero se sabe que hay algunos otros
autores que han contribuido en Proverbios. Proverbios capítulo 23, yo lo buscaré con ustedes, mis hermanos. Proverbios capítulo 23. Capítulo 23 de Proverbios. Dice así el versículo 7, Proverbios 23, 7, dice así. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Está hablando aquí del hombre. Y hoy quiero hablar de eso, de los pensamientos, de la voluntad del hombre. La voluntad, mis hermanos, es algo que está o que ha sido dada por Dios al hombre. Cuando el Señor nos creó en el jardín del Edén, cuando el Señor empezó a preparar lo que era su plan espectacular con la humanidad, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un tiempo que nosotros no podemos entender con nuestra mente finita, se conjuntaron y decidieron hacer el hombre y dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron crearnos, hicieron algo. Soplaron sobre nosotros y en nuestras narices, en la figura de Adán, sopló aliento de vida. Y en ese aliento de vida venía la voluntad. La voluntad es algo que nos ha dado Dios y que es inmensamente importante que tengamos nosotros claro hoy, porque la voluntad proviene de Dios, es decir, esa voluntad viene directamente del momento en que Dios nos crea. Y si vamos a Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, veremos este momento increíble en que Dios, después de que nos ha formado, capítulo 2 de Génesis, nos forma, versículo 7, nos forma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en nuestra nariz. Y en ese momento, aquel ser formado, aquella cosa que había sido hecha del polvo, se transforma en un ser viviente. Esa palabra que está allí, nefesh, nepes, aparece en algunas otras traducciones, indica que Dios ha implantado, o en ese momento implantó en nosotros algo extraordinariamente único y que nosotros tenemos que aprender qué es. Yo quiero estar hoy hablando sobre eso y en el próximo mensaje, y si Dios lo permite, en el siguiente, estaremos hablando de este tema. La voluntad podríamos definirla como esa capacidad dada por Dios para actuar según unos criterios muy específicos. Algunos hablan de la voluntad como el libre albedrío. El libre albedrío es un término teológico al cual no le vamos a entrar hoy, posiblemente le entraremos la semana que viene con más detalle, pero la voluntad forma parte de aquello que se puede denominar el libre albedrío. Hoy, mis hermanos, no vamos a estar en estas profundidades teológicas. Vamos a tratar de mostrar la Escritura con la simpleza que Dios quiere que la entendamos. La voluntad, por lo tanto, es esa capacidad dada por Dios al ser humano para actuar según unos criterios muy específicos. Ojo, ojo, la voluntad tiene un límite. Si tuviéramos voluntad ilimitada, si no tuviéramos límites a nuestra voluntad, seríamos como Dios. Y definitivamente no somos como Dios. Dios implanta la voluntad en nosotros porque Él nos dice que quiere que señoreemos la tierra, que quiere que sojuzguemos la tierra, para lo cual necesitamos un criterio sobre el cual movernos. Y ese criterio se expresa en la voluntad. La voluntad es tan poderosa, podríamos llamarlo así, con todo el cuidado que esto merece, que esa voluntad que es dada por Dios, que reside en nuestro interior, tiene la capacidad de oponerse a la voluntad o a hacer lo contrario de los designios de aquel que nos ha dado la voluntad. Vuelvo a repetir, la voluntad es algo externo que viene de parte de Dios, se implanta en nuestra vida cuando sopla el aliento de vida y está tan completa, está tan bien hecha, es que todo lo que hace Dios es tan perfecto que esa voluntad
nos da la capacidad de poder oponernos a los designios de aquel que nos dio nuestra voluntad. Esto es algo verdaderamente asombroso, pero a la vez algo absolutamente peligroso, porque si yo sé que la voluntad me permite, porque Dios así lo ha diseñado, porque Dios así lo ha creado, porque Dios así ha marcado los límites, porque Dios así ha creado los criterios, para que yo pueda actuar, decidir, comportarme hacia un lado o hacia otro, yo tengo la capacidad dada por Dios, expresada en mi voluntad, de decidir a favor o en contra de los designios de Dios hacia mi vida. Por ende, podríamos empezar a decir que la voluntad de alguna manera puede ser un factor determinante en lo que tiene que ver con mi destino, con mi futuro, con mi caminar en el plan de Dios. Quiero recapitular esto. Usted y yo no generamos voluntad. La voluntad vino de parte de Dios. La implantó en nuestra vida, en nuestro ser interior, cuando sopló aliento de vida. Tiene unos criterios, tiene unos límites determinados, porque no puede ser igual a la voluntad de Dios. Por tanto, seríamos iguales a Dios, y no somos iguales a Dios, somos seres formados, somos seres en dependencia de Dios, somos seres limitados, pero que Dios, en un momento determinado, con la intención de que señoreamos la tierra, con la intención de que ejerzamos o ejercitásemos el dominio, nos dio la voluntad. Y esta voluntad que reside dentro de nosotros tiene esa capacidad de poder decidir ir a un lado o a otro. Esto es inmensamente importante, pero como he dicho, mis hermanos, inmensamente peligroso. Ahora, ¿qué es la voluntad? Porque ya hemos empezado a definir algunos aspectos de la voluntad, pero ¿qué es la voluntad? Bueno, algunos han hablado de la voluntad como el libre albedrío. Yo les digo, mis hermanos, que es un poco más profundo que eso, es un poco más complicado que eso. Pero si volvemos al versículo 23, al versículo 7 del capítulo 23, veremos que hay un detalle aquí importante que nos dice sobre algo del pensamiento, del corazón, de la voluntad. Observemos esto. La voluntad marca lo que somos. Observemos de nuevo el 23:7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Es decir, pareciera que la voluntad está implantada en el corazón. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, está hablando del hombre, en su corazón, así es él. Por ende, esa voluntad está implantada en un lugar que se llama el corazón. Y yo quiero que en este momento entendamos alguna serie de conceptos que algunas veces se nos llegan por allí, de diferentes predicaciones, de diferentes lados. Leo alguna cosa por aquí, leo una cosa por allá y voy componiendo mi propia manera de pensar. Voy a explicarlo de esta manera. Hemos leído que hay un pensamiento. Ese pensamiento puede estar fuera o dentro del corazón. Observen qué dice. Tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón. Así él es. Por ende, en el corazón reside un tipo de pensamiento que marca cómo vamos a ser nosotros. Ese pensamiento, y recapitulo, ese pensamiento tiene que ver sobre nuestras decisiones. Entonces, como somos cuerpo, alma y espíritu, dentro de nuestra alma hay una serie de componentes que quisiéramos utilizar algunas imágenes, como por ejemplo las imágenes que tienen que ver con los computadores, con los ordenadores, con los teléfonos móviles, para entender un poco esto. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, nos habla que somos cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos predicado muchas veces de esto, hemos predicado bastante por encima, pero en esta serie iremos un poco más profundo. En el alma, que es lo que nos define a nosotros como somos, en nuestro ser está compuesto
del cuerpo, este caparazón que tenemos todos, que está conectado al mundo exterior a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos alimentan, dan información a nuestra alma. Y en nuestra alma está algo que se llama la conciencia. Pablo decía que él servía a sus mayores, él servía a Dios con limpia conciencia desde sus mayores. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 1, veremos que habla de hombres que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, en la conciencia hay, podríamos decir así, dos componentes, que vamos a llamarlo, vamos a llamarlo para efecto de este mensaje, y lo seguiremos perfilando la semana que viene, componentes que están allí en lo que podríamos llamar el alma, que es el alma, que está en el centro, porque después está el espíritu, cuerpo, cuerpo, alma y adentro el espíritu, pero en el alma están los pensamientos del hombre. Si ustedes van conmigo de nuevo a 23.7, verán que esa palabra que está allí de Proverbios 23.7, pensamiento, es una palabra que tiene que ver sobre la manera de razonar. La palabra es sahar. Esa palabra sahar habla de cómo calculamos, cómo pensamos, cómo evaluamos. Pero después también está otra palabra allí en ese versículo, que es la palabra pensamiento, que es la palabra corazón. La palabra corazón, lev, habla de algo mucho más profundo. Por ende, dentro del alma, o en el alma reside la conciencia. Y en la conciencia podríamos decir que hay como dos espacios. Hay un espacio que son los pensamientos del hombre, y hay otro espacio que vamos a llamar que es el corazón. Y el corazón también tiene una manera muy específica de actuar. El corazón sería como en un computador o en un teléfono móvil el procesador. Usted va a la tienda a comprar un ordenador o comprar un teléfono móvil y le hablan de la memoria, le hablan de características del teléfono, de la cámara y demás, pero también le dicen que tiene un procesador muy específico. Bueno, pues podríamos decir que el corazón del hombre es como el procesador. El corazón del hombre procesa información que viene a través del cuerpo, a través de los sentidos, viene a nuestra alma, allí le coge lo que serían los pensamientos, le lleva el corazón procesa aquella información y todo eso lo vuelca otra vez a los pensamientos, de forma tal que los pensamientos en la conciencia actúan sobre la voluntad, nuestra capacidad de decisión. El Salmo 16:7 dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, la conciencia, Salmo 16:7, la conciencia dictamina muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer, porque actúa sobre nuestro cuerpo. Por ende, tenemos que tener cuidado sobre qué cargamos allí. Porque si hacemos la analogía del teléfono móvil, o de un ordenador, de un computador, hay elementos periféricos que recogen información del ambiente y que traen directamente a la parte de lo que sería la tarjeta madre del teléfono o del ordenador, que tiene montada sobre la tarjeta madre el procesador, que sería el corazón. Entonces, si usted y yo, solamente estamos recibiendo del medio cosas que no son las que Dios nos manda a recibir. Vemos cosas que no tenemos que ver. Eso se descarga. ¿En dónde? En nuestra alma. Se descarga en nuestros pensamientos. Se descarga en nuestro procesador, que es nuestro corazón, y ahí se entabla una lucha. Recuerden, la conciencia que está en el alma, que reside en el alma, tiene adentro ese procesador que conecta con el espíritu. Esto lo vamos a explicar después, en otros mensajes. Esa conexión con el espíritu, que hace el procesador, donde el Espíritu de Dios ha entrado en nuestra vida, nos ha vivificado, porque nuestro espíritu está muerto, ese Espíritu de Dios ahora, que ya
nos posee a nosotros, que ya tenemos a Dios en nosotros, va a ir sobre nuestro corazón, va a ir sobre nuestra alma. Ahora la batalla que ya ganó Dios, la batalla que ya ganó Dios, es por nuestra alma. Usted y yo hemos sido santificados, hemos sido salvados por Dios cuando Dios ha entrado en nuestro espíritu, porque lo hemos aceptado a Él, lo hemos recibido como Dios y como Señor, como Salvador. Pero ahora viene el proceso del señorío. Y en este proceso del señorío, recuerden que yo había empezado a hablar algo que tiene que ver sobre los pensamientos. Allí, en ese corazón salen los pensamientos. El Señor dice en Mateo, vayan conmigo a Mateo capítulo 15, qué interesante. En Mateo capítulo 15 lo que dice del corazón. Pero hay que tener cuidado qué es lo que había en el corazón, porque antes, cuando usted y yo estábamos muertos de nuestros delitos y de nuestros pecados, de nuestro corazón, miren lo que salía. Mateo capítulo 15, 19. De allí salen, estos son palabras del Señor Jesús, salen, manan los malos pensamientos. Es decir, del corazón salen los pensamientos. Los pensamientos se conforman en la voluntad nos lleva a actuar. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por ende, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Porque allí se entabla una lucha increíble, porque cuando usted mira, actúa, habla, piensa, hace cosas que no son de Dios. Cuando usted dice, no, yo voy a la iglesia con un par de horas a la semana, me basta. No, yo no necesito la iglesia. Yo con quedarme en mi casa y llorar tengo. Eso es un dogma muy peligroso. Eso se llama el dogma de la suficiencia del alma. Eso es una estratagema del enemigo para aislarnos de la iglesia. Y lamentablemente el coronavirus está aislándonos de la iglesia. Entonces, cuando usted y yo estamos viendo cosas que no son, estamos metidos en ambientes que no son, todo eso se descarga en nuestra alma. Se descarga en nuestra alma. ¿Y dónde va? Pues cuando se descarga nuestra alma, lo recibe el procesador. Y el procesador empieza allí a decir, a ver, este procesador está conectado con Dios por el Espíritu. Y Dios está impulsando para que ese procesador sea limpio, sea puro, porque si ese procesador manda pensamientos correctos, así será usted. Y esa es la gran lucha que tiene el cristiano. Conforme pensemos en nuestro corazón, así seremos. Y se manifestará en nuestra voluntad. Y entonces decidiremos, ¿voy a hacer esto o voy a hacer esto? Es tan poderosa esa arma que Dios nos ha dado, esa capacidad de decisión, que nosotros somos capaces de ir en contra de aquel que nos diseñó. Y hay que tener mucho cuidado, ya voy terminando aquí para ir dejando esto para el próximo mensaje. ¿Por qué es tan poderoso los mensajes y los ambientes que nosotros estamos viendo? Si usted es cristiano o si usted, mi hermano o mi hermana, dice que es cristiano, de boquita, y usted no cambia radicalmente su entorno y su vida, si usted sigue yendo a los lugares en los cuales no tiene que estar, si usted sigue viendo cosas que no tiene que ver, si sigue escuchando cosas que no tiene que escuchar, si sigue dándole a su cuerpo sensaciones, placeres, deseos que no tiene usted que seguir como cristiano, como rescatado de nuestra vana manera de vivir, usted va a descargar, eso se descarga como un programa de ordenador en nuestra vida. ¿Cuánta gente no pasa años luchando contra situaciones como el robo, la música mundana, la pornografía? Y nombre usted, porque eso ha quedado impregnado, se ha metido en nuestra alma. Y ahora la batalla es limpiar esa alma. Con vuestras paciencias ganaréis vuestras almas. Pero hay un proceso que en el Antiguo Testamento lo tenían muy claro los judíos. Para nosotros aislarnos de todo eso. Tengan con muchísima atención, les quiero pedir que
También busquen en Mateo 22, y ya vamos explicando el Antiguo Testamento. En el 22:37 nos dice que ese corazón tiene que estar absolutamente limpio, porque ese corazón absolutamente limpio recibe la limpieza del Espíritu Santo en nosotros, que a la vez entonces va a limpiar esa alma y limpia nuestros pensamientos y actuamos correctamente bien, forma parte de la adoración integral a Dios. Lea conmigo el 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con mi procesador. En mi procesador no puede haber cositas malas y cositas buenas. En mi procesador tiene que estar 100% Dios. Con toda tu alma, es decir, ¿te das cuenta? Con toda tu alma allí. El procesador te lleva a armarlo con toda tu alma. No puede haber cositas buenas y cositas malas. No puede haber en mi alma, en mi conciencia, no puede haber cosas que yo haya descargado que no sean de Dios. Y con toda tu mente, es decir, con toda la esencia de lo que son. Ya explicaremos con más detalle en la semana que viene. Pero los judíos tenían esto muy claro. Y los judíos, y por eso es que tener mucho cuidado con lo que usted mira por internet, con lo que usted escucha, de los mensajes que escucha por internet, porque algunos son muy bonitos, pero son caramelos envenenados. Observe lo que manda el Señor al pueblo de Israel. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. Con esto termino. Con esto termino, mi hermano. Deuteronomio capítulo 6 nos habla de algo que podríamos decir la repetición. Mientras yo busco Deuteronomio capítulo 6 y ustedes lo buscan también en el capítulo 6 de Deuteronomio, también vamos a buscar algo en Jeremías, que nos va a hablar de maravilla con respecto a esto. En el capítulo 6 de Deuteronomio dice, en el versículo 4, dice, oye, por el cuerpo, entra por el sentimiento, por los sentidos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lo estaba diciendo el Señor hace un minuto. Y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, con toda tu voluntad, con todo lo que tengas, tú tienes que optar esa voluntad para hacer lo que Dios quiere. La situación no es fácil, porque el diablo va por tu alma. El diablo va por tus pensamientos, el diablo va por tu corazón, alimentándolos a través de todo lo que nos está rodeando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el procesador. Allí usted coloca las palabras sobre el procesador y las repetirás a tus hijos, que es importante la repetición. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la repetición, la meditación constante en las palabras de Dios, colocada sobre nuestro procesador, nos va a llevar a que nuestra voluntad, aquella voluntad poderosa, cambie. Observen esto. Versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Es decir, cuando usted y yo recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida, empieza Dios a ir sobre nuestro corazón. Y ese es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Trata de engañarnos a nosotros mismos. Recibimos cosas de afuera, las descargamos y decimos, no, pero esto es como que está bien. Esto está mediana. No, voy a buscar una porción en la escritura que yo pueda movilizar, que yo pueda doblar. Además, Dios me quiere. Dios es bueno. Dios es amor. Dios perdona todo. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. Más que todas las cosas. Más que todas las cosas que existen. Pero Dios escudriña la mente, escudriña nuestro ser interior y prueba nuestro corazón. Dios constantemente está yendo allí a probar el corazón, a ver qué es lo que hay. Por ende, usted tiene que ejercitar la voluntad. ¿Cómo?
su voluntad, mi querido hermano, la decisión que usted tome de seguir a Dios, de colocar adentro de usted, en su, en su, en su mente, en su cuerpo, en su vida completa, la palabra de Dios, seguir a Dios, va a marcar el destino. Jeremías 31:33 es espectacular. Él nos pone a nuestro alcance la ley. Dice así en 31:33. Daré mi ley en su mente, en nuestras partes internas, colocado encima del procesador, lo protege, lo cuida y la escribirá en nuestro corazón. Y cuando usted hace esto, usted, dice aquí, forma parte del pueblo de Dios. Entonces, voy a recapitular, rapidito. Usted y yo, mi querido hermano, tenemos un procesador interno que se llama el corazón. Ahí están los pensamientos, los pensamientos que están allí en eso que se llama la conciencia, que está residiendo en el alma. Tiene un componente importante que es la voluntad. La voluntad es tan importante, es tan poderosa, que nos lleva a tener la capacidad de decidir a favor o en contra de los designios de aquel que nos dio la capacidad. Y de la manera en que nosotros pensemos en nuestro corazón, así seremos. Yo le invito hoy a que usted, en vez de descargar del medio ambiente, en vez de descargar por sus sentidos, en vez de pasar su tiempo enganchado en cosas que no son de Dios, que se descargan en su alma, que empieza aquella lucha increíble dentro de usted, pero que le puede llevar a tener una conciencia cauterizada. Usted ejercite su voluntad hoy y haga una voluntad, una decisión a favor de Dios. Esa voluntad a favor de Dios le va a hacer la vida a usted, no solamente la mejor vida que usted puede decidir en este mundo, sino la mejor vida que va a tener en el postrero. No es fácil. Todo nuestro entorno, todo lo ponemos en la televisión, ponemos los ordenadores, ponemos todo, hay todas cosas, cualquier cantidad de cosas que va a intentar entrar en nuestra vida. Pero sobre toda cosa guardada, dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Haga la decisión correcta, mi hermano. Haga la decisión correcta, mi hermana. Ejercite su voluntad hacia las cosas de Dios. Ponga en su corazón la protección de la palabra de Dios. Repita la escritura, lea la escritura, aprenda la escritura, ore a Dios, busque a Dios. Desconecte sus sentidos de aquellas cosas que le van a ensuciar, le van a embasurar. Pase el antivirus de la sangre de Jesucristo en su vida. Cambie el disco duro. Aquel programa que estaba lleno de vicios. Dice la Escritura que despojándonos del viejo hombre, tenemos que vestirnos del nuevo. El viejo estaba viciado, lleno de cosas que no son. Le ruego, le pido, haga la opción correcta. Busque a Dios. Busque reunirse con sus hermanos. Busque la palabra de Dios y la guía del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, mi hermano.